La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo a las personas que están sintonizando la televisión católica. Vamos a comentar brevemente el Evangelio correspondiente a este día sábado, que está tomado de la redacción de San Mateo en el capítulo 9, versos del 14 al 17. El tema de este Evangelio es el Mesías esposo. Dice así el texto: en aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Vamos a comentar el Santo Evangelio, queriendo abrir los oídos de nuestro espíritu, la capacidad que Dios nos dio para recibir la revelación, eso es el espíritu. Queriendo abrir los oídos de nuestro espíritu para que la palabra de Dios penetre en nosotros y la palabra de Dios nos transforme, nos deifique, nos cristifique, nos haga más semejantes a Dios. En aquel tiempo, los discípulos de Juan el Bautista, se le acercaron a Jesús preguntándole. Yo creo que tendrían buena intención, pero a ellos les extrañaba por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan todavía pertenecen a la economía antigua, al Antiguo Testamento. Ellos están centrados todavía en la penitencia. No han llegado todavía al Mesías, a Jesús, al liberador. No han llegado todavía. Están centrados en la penitencia. Desde su punto de vista, pertenecientes a la antigua economía, al Antiguo Testamento, tienen su razón. San Juan Bautista había predicado precisamente un bautismo de penitencia para prepararse para recibir al Mesías. Pero los discípulos de Juan se habían quedado en aquello, en la penitencia, y no habían recibido al Mesías. Pero ya estábamos en la nueva economía, en el Nuevo Testamento. En la nueva economía no basta poner remiendos a la antigua economía. No se arregla la antigua economía para pasar al Nuevo Testamento, no se arregla con remiendos.
No, la nueva economía hay que hacerla nueva, porque Jesús es el nuevo Adán, el hombre nuevo. Hijo de Adán, sí, pero hombre nuevo. Hombre nuevo porque totalmente está en comunión con Dios su Padre, porque totalmente se dedica a hacer el bien que hace el Espíritu Santo a través del hombre Jesús. Los discípulos de Juan pues están atrasados, están centrados en la penitencia. No descubren que Jesús es el Mesías, no descubren que los tiempos mesiánicos ya han comenzado. Porque han comenzado los tiempos mesiánicos, por eso ha comenzado la fiesta de bodas. La fiesta de boda del Mesías con la humanidad, del Mesías con la iglesia. Juan no es esposo ni es Mesías. Jesús sí, es el esposo de la iglesia, es el ungido de Dios. El Espíritu Santo ungió a Jesús en su bautismo y le dio poder para hacer el bien, para curar, para sanar, para liberar, para enseñar, para iluminar. El Espíritu Santo le dio poder al hombre Jesús y el hombre Jesús ya está haciendo el bien. Pero los discípulos de Juan, todavía viendo hacia atrás, están considerando por qué no ayunan. Los discípulos de Jesús están siguiendo a Jesús, no están pensando en ayuno. Están pensando en llenarse de Jesús, en entender a Jesús, cosa que lo lograrán desde Pentecostés en adelante. El Espíritu Santo les hará comprender la total novedad de Cristo, el nuevo Adán, el vino nuevo que no hay que echar en odres viejos. Todo esto tiene mucha importancia. Tu vida espiritual, para que seas hombre nuevo, para que seas discípulo de Jesús, para que puedas ser ciudadano del reino, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Sin eso no hay hombre nuevo. Sin eso no hay discípulo de Jesús. Sin eso no hay ciudadano del reino. El reino de Dios se construye solo con hombres nuevos y con mujeres nuevas, con hombres y mujeres que han nacido del agua y del Espíritu, ungidos por el Espíritu para pasar haciendo el bien como Jesús, a semejanza de Jesús. Por lo tanto, son dos situaciones muy distintas. La situación de la antigua economía, el Antiguo Testamento, donde está Juan y los discípulos de Juan, y la situación del Nuevo Testamento, donde estamos los discípulos de Jesús. Pero también Jesús hace alusión a que llegará un día en que arrebatarán al novio, y entonces sí, sus discípulos ayunarán. Jesús, el novio de su iglesia, llegará un día en que ayunarán. Efectivamente llegó ese día. Y el Señor fue aprehendido, el Señor fue apresado. Y los discípulos se desconcertaron. Los discípulos inclusive huyeron o a distancia, como Pedro iba siguiendo a ver qué pasaba. Pero al mismo tiempo llenos de temor, les habían arrebatado al novio. Pero también el Padre definitivamente se llevaría a su propio Hijo, Jesús. El Padre que nos había dado a Jesús y nos dio al Espíritu Santo, el mayor fruto de la redención, el Espíritu Santo, también el Padre se llevaría a Jesús en la resurrección y en la ascensión. El Hijo volvería a la derecha de Dios su Padre, donde se sentaría a la derecha de Dios. Sentarse a la derecha de Dios quiere decir cumplió su obra, realizó su obra. ¿Y cuál es esa obra? La redención. Ya la redención objetiva está hecha por Jesús. Entonces, ¿qué falta?
falta la redención subjetiva. Falta que cada uno de nosotros acepte a Jesús como Señor y como Salvador. Hace falta que cada uno de nosotros tome las actitudes de Jesús para con Dios su Padre. Hace falta que cada uno de nosotros también, entregándonos a Dios, sepamos entregarnos a nuestros hermanos. Entonces, son dos actitudes bien distintas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A tal punto que toda la iglesia está cimentada en la gracia de Dios. Por lo tanto, los carismas. Pero además de esa estructura fundamental, carismática que tiene la iglesia, además de esa estructura, también está la estructura sacramental. La única redención obrada por Cristo se hace presente a lo largo de la historia y a lo largo del espacio para que nosotros podamos participar de la única redención obrada por Cristo una sola vez y de una sola vez en el Calvario. Pues eso es la estructura sacramental en la iglesia. Por último, también en la iglesia está la estructura jurídica, sí, pero es una estructura jurídica para salvaguardar el orden, tanto en el campo sacramental como también en el campo de los carismas. Entonces estamos en tiempos nuevos del hombre nuevo Jesús, que quiere hacernos a nosotros hombres nuevos. No se trata de poner remiendos, se trata de nacer del agua y del Espíritu para hacer hombres nuevos y mujeres nuevas. Que así sea para nosotros. Amén. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.